Muchas gracias, es un honor estar por aquí y además es un orgullo legítimo de estar aquí a tu lado. Hemos platicado varias veces, pero esta es una ocasión muy especial que me encantará contestar lo que yo recuerde. Me gustaría empezar un poco antes, porque ya la relación con Carlos Llano fue de varios años antes. Estaba yo recién llegado de Sonora y alguien me recomendó con él y entramos en contacto casi luego porque él tenía una representación de unas empresas españolas. Me invitó a formar parte de ellas como comisario en representación de los españoles. Tuve la oportunidad de tratarlo en consejos y en alguna ocasión que llovía mucho, lo recuerdo, yo tenía una carcacha vieja y le invité a llevarlo a su casa, que él no traía carro en ese momento, y le dije, oye, me inquieta mucho la actitud de estos consejeros. Le dije, parece que no conocen la empresa, ¿no? Entonces, ¿te interesa la formación de empresarios? Por supuesto que me interesa. Y entonces hablamos de la formación de empresarios, y ahí empezó la relación de Carlos Llano conmigo en relación al IPAD. Eso fue aproximadamente en abril del 66. Y ahí pues tuvimos la oportunidad de platicar mucho de ese posible proyecto que ya estaba en la cabeza de él y de otras gentes que lo inspiraron, como tú sabes. Y también pues me dijo, te van a buscar. Fue todo lo que me dijo. Entonces, un par de meses o 3 después, me buscó un señor Figueroa, proveniente del IESE de Barcelona, que quería hablar conmigo. Me citó en la RUP y me entrevistó más o menos por 3 horas en diferentes temas de lo que fuese, ¿no? Y me dice, él a su vez me dijo, le van a hablar del IPAD. Pues dije, pues yo sigo esperando. Y esto fue hasta septiembre del mismo año, cuando me citaron en el University Club, junto con Carlos Llano, Carlos Rosell, Julián Fernández, Ricardo Cantú, Jesús Musón y yo, que fuimos los 6 profesores fundadores del IPAD. Y en ese momento se formó el primer equipo, que es el que iba a ir a perfeccionarse a Barcelona. Entonces, a fines de septiembre ya estábamos en Barcelona para empezar la formación, para formar a nuestra vez el IPAD, ¿no? Cada uno tenía asignada una área y pues ahí empezó el IPAD realmente, ¿no? Estuvimos ahí platicando mucho, entonces obviamente ahí tuve oportunidad de platicar a tiempo completo con todos ellos, a quien no conocía excepto a Carlos Llano, ¿no? Entonces hicimos una gran amistad en esos 5 o 6 meses que estuvimos ahí, antes de venir aquí en marzo del 67 para el primer programa del IPAD, ¿no? No soñamos, ¿no? Teníamos un miedo terrible de lo que iba a suceder en México, ¿no? Porque no sabíamos qué iba a ser. Veíamos los grandes genios del IESE de Barcelona, tipo Antonio Bolero, José Luis Luga y Carlos Caballé, etcétera, ¿no? Y dice, pues hombre, yo creo que con esos tenemos una competencia enorme. En fin, pero con esa inspiración también llegamos aquí. Y ya empezó el programa en marzo 30 y 31 del 67 en Cuernavaca. Y ya cuando empezó Carlos Rosell a dirigir el caso y empezó a explicar un poco las cosas, cuando se levantó la primera mano para decir no estoy de acuerdo, ahí empezó el IPAD, en Cuernavaca en el año de 67. Entonces, eso sirvió para nosotros como un acicate, porque dice, sí podemos, ¿no? Ese es el tema que fue importante ese primer momento. Primera vez que yo oí hablar a un señor Antonio Valero, cuando hizo la presentación del programa de alta dirección del IESE, que se llamaba PADE, si no recuerdo mal, y hablar con esa fluidez y con ese conocimiento tan profundo que tenía durante 4 horas en una exposición completa de lo que sería el programa PADE del IESE, ¿no? Entonces dije, oye, este va a ser el ejemplo que nos pone. Dije, bueno, pero fue muy impactante para mí oírlo hablar tanto tiempo sin
yo te diría sin aburrir a nadie, ¿no? Hay gente que tenía una capacidad especial, igual que la tuvo Carlos Llano, que fue el líder nuestro aquí también, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos ejemplos puestos juntos, para mí fue una impresión muy especial, ¿no? Antonio Valero y Carlos Llano. Al grado que tengo una satisfacción muy especial, porque el primer diploma que expidió el IPADE de alta dirección es a Carlos Acedo Valenzuela, y me lo entregó don Antonio Ortiz Mena, a esa fecha secretario de Hacienda, teniendo a un lado a Carlos Llano presentándome y sentado a un lado a Antonio Valero como testigo, ¿no? Entonces, ese recuerdo inicial en Barcelona, con ese recuerdo final del primer programa, para mí fue muy impactante y tuvo mucha relación conmigo. Los dos fueron grandes amigos míos posteriormente, ¿no? San José María Escrivá estuvo en Barcelona un día antes que yo llegara a Barcelona, pues yo me retrasé un día por razones familiares. Entonces me dijo Carlos Llano, no sé si decirte o no que ayer estuvo San José María, el padre José María aquí. Pues ya me lo dijiste, le dije, me da mucho coraje. Entonces me dice, bueno, creo que es importante que tú lo veas, me dijo. Yo voy a hacer lo posible porque lo veas. Entonces eso fue recién llegado ya fin de septiembre, el primer día de octubre. Entonces le dije, es un compromiso, ¿no? Entonces, por alguna razón, yo quise ir a Roma a saludarlo, intentar saludarlo. Le dije, Carlos Llano, me hiciste esta promesa, haz lo posible para que lo vea. Dijo, es muy difícil, está muy ocupado. Haz lo posible. Le dije, yo voy a ir, ¿eh? Y estuve allá, y entonces tuve la fortuna de ir con mi señora 14 de enero del 67, sábado, estuve con él en su casa en Roma, ¿no? Y habló mucho de la formación de gente, de la formación de empresarios, pero una cosa que me llamó la atención, muchas de las cosas que él dijo en aquella homilía del matrimonio y vocación cristiana, nos la dijo a nosotros ahí antes de que se publicara, ¿no? La necesidad que había de estar unidos, de formar a la gente en familia y que esos serían los futuros líderes de la sociedad. Entonces dice, tenemos que recristianizar al mundo. Y una cosa que no se me olvida, dice, cuiden mucho a sus hijas. El demonio anda suelto y como he encontrado que la mujer, con todo respeto para ti, me dijo, es la cabeza de la familia, pues tienes tú que cuidar mucho a las mujeres. Porque el diablo está empeñado en destruir a la mujer para destruir a la familia. 14 de enero del 67, antes de la publicación de esa homilía, que lo dice ella, obviamente con sus palabras, ¿no? Mucho mejor. Entonces, ahí pues fue el inicio, yo tuve la oportunidad de verlo varias veces en Roma. Siempre que iba a Junta de Barcelona, procuraba intentar verlo. Algunas veces lo veo, otras veces no, pero siempre preguntaba por el IPADE con una preocupación especial en todo. O sea, lo tenía muy en la cabeza y por eso tuve la fortuna de verlo algunas veces. Entonces, esa influencia para mí fue decisiva. Los 6 profesores fuimos profesores y alumnos. Nosotros fuimos parte de la primera generación del IPADE, los 6. ¿No? Entonces convivimos mucho con ellos, se formó el principio de una forma de ser y de hacer las cosas en el IPADE, porque pues se hicieron muchas reuniones en esa primera generación, pero fue, diría yo, el cimiento para que la segunda generación fuera mucho más intensa en su trabajo y más intensa en la forma de ser y hacer las cosas aquí. La segunda generación fue la generación de los directores generales de alto nivel. La primera fue de los dueños prácticamente, la segunda fue de los directores generales. Entonces, la primera sirvió de base para impulsar la segunda, que fue formidable. Porque digo, para mí fue un honor estar junto a esos grandes directores de empresas de México. Y lo que más me gustó, la sencillez de todos,
o casi todos ellos, ¿no? Esa sencillez fue un gran ejemplo para mí, porque lo mismo hablábamos en plan de amigos, en plan de compañeros de banca y en plan de profesor-alumno, ¿no? Entonces, por ejemplo, una frase que me acuerdo, un alumno de la segunda generación dijo de un profesor del IPADE, dice, no se te vaya a aplicar a ti lo que yo pienso de fulano, ¿no? Dice, que no se duerme ni él por el ruido que hace con el gis. ¿No? Todo ese tipo de anécdotas, hay muchas, ¿no? De bromas que se hacían, ese lo decía él, obviamente en persona también, ¿no? Entonces, esa relación fue de amistad, de una gran amistad que se generó. Y una amistad que en algunos casos, en mi caso, pues ha durado hasta la fecha, ¿no? Por ejemplo, pues Manuel Senderos fue amigo mío, uno de los que están aquí, fue amigo mío mucho tiempo, estuve en su casa varias veces en plan de amigo. Luego después resultó que una sobrina suya, pues es la esposa de Pablo, ¿no? Mi hijo. Entonces ya había una relación mucho más fácil también, ¿no? Entonces, y luego Manuel Mestre, que fue de la primera generación, fue el papá de la esposa de Pablo. Entonces ya había una relación que hasta la fecha se mantiene. Todos ellos, pues yo los veo y son amigos míos hasta la fecha, ¿no? Y todas las primeras generaciones casi recuerdo los nombres de casi todos, ¿no? Cosa que no es fácil. En ese año 68 me encargó la formación del programa de maestría en dirección de empresas en el IPADE. Yo no soy una gente que tenga títulos, pero sí me dio mucho orgullo que me lo pidiera. Entonces me dediqué a visitar algunos centros importantes para saber cómo lo estaban haciendo. Luego el IESE, vi Harvard cómo lo estaban haciendo, tenía yo la relación ya con Furey, que me fue muy útil, ¿no? Fui a ver Stanford también, fui a ver al INCAE de Centroamérica también. Entonces, ver un poco cómo estaban trabajando todos y tomar ejemplo de lo que estaban haciendo para formar el programa de maestría. Vimos cómo deberíamos de publicitar el programa. Hicimos una publicación en periódicos, cosa que tiene una anécdota muy importante porque se presentó aquí, cuando hacía maestría, maestro, etcétera, se presentó un maestro de obras aquí, es decir, yo quiero estar por aquí. Entonces, esas son anécdotas bonitas, pero resultó finalmente una gran generación, una generación que hasta la fecha sigue unida. Me invitaron el sábado pasado a estar con ellos, no pude estar desgraciadamente, pero sigo teniendo una relación muy buena con casi todos ellos, ¿no? Entonces fue una generación muy buena que sirvió de ejemplo para todos los demás. Fueron muy positivos y muy propositivos para ver todo el tema de cómo debería de mejorar. Fue, creo, una experiencia formidable. La relación la tuvo Manuel García Galindo como director, y el primer problema que tuvimos con los alumnos lo dirigió Manuel García Galindo en contra del IPADE, porque no estaba de acuerdo con lo que estábamos haciendo, lo cual fue una experiencia formidable. Yo me reuní con todos, incluyendo Manuel García Galindo, sentado allá, para poder resolver el tema, ¿no? Se resolvió afortunadamente bien, y esas son experiencias formidables también, ¿no? Veíamos una cosa que nos pareció muy importante. La gente que estaba en el primer programa, casi todos eran de cierta edad mayor. Entonces, antes ya habíamos pensado que esa gente que estaba allí en 1967, pues ya son viejos en edad, no en capacidad mental, ¿no? Pero entonces la sucesión de toda esa gente necesitaba formarse. Y toda esa gente que tenía que formarse, teníamos que formarla nosotros, según nuestra impresión, ¿no? Entonces pensábamos que sería un servicio a la comunidad empresarial tener una serie de gentes que pudieran ser sus apoyos para crecer en las empresas. Y ese fue el impulso que queríamos darle a esas empresas que nos patrocinaron desde el principio, con gente bien preparada, bien formada para desarrollar más y mejores empresas. Pues también los mismos directores generales sugirieron
que debíamos pensar en las gentes que trabajaban con ellos. Dice, no nos entendemos, porque dice, nosotros ya hablamos un idioma distinto a ellos, necesitamos que nos formen también a la gente que está con nosotros. Y de ahí, a lo mejor de ahí también surgió lo del MEDE, ¿no? O sea, formar toda la gente más abajo, más joven, más intensamente, para que les apoyaran también. Entonces formamos el programa de UNO, primero aquí en México, después en Monterrey, después en Guadalajara y en todos lados, ¿no? Era una continuidad de algo que me había encargado Carlos Llano. Me nombró en el principio un título que me pareció rimbombante, director de desarrollo científico, me pareció muy rimbombante, ¿no? Entonces, yo, bueno, lo primero que tenemos es formar gente, ¿no? Traer gente mejor que nosotros que venga a estar aquí, a apoyarnos a hacerlo y seguramente a sustituirnos como ha venido sucediendo, ¿no? Entonces, el primer reto es, bueno, ¿cómo formamos más a la gente? Ya habíamos empezado a enviar gente a estudiar a Harvard, el programa intensivo ese para profesores que tenía Harvard en aquel entonces, no sé si lo siga teniendo, y mandamos a los primeros dos, a Francisco Javier Laris y a Fernando Boone, los dos que en paz descansen, ya no están con nosotros, estuvieron allá, y los dos fueron muy útiles en todas esas cosas. Entonces ya empezamos a mandar gente por allá. La formación de gentes para nosotros era fundamental. Formamos a lo que teníamos, no teníamos más, pero siempre soñábamos con gente que tuviese por lo menos maestría, idealmente doctorado, que tú lo estás haciendo admirablemente bien. Entonces yo creo que ese sueño lo teníamos claramente, ¿no? Y luego también el hecho de dividir el tiempo de profesores en sus 4 áreas principales, que era la práctica profesional, que sería dentro del IPADE como un trabajo administrativo y con consultoría. Y también dentro del IPADE, pues la labor de investigación y la labor de docencia. El área académica y el área empresarial, pues que se tuviera un poco de rigidez en que la gente se dedicara a las 4 cosas. Sí, como lo hice siempre en la promoción, en Sinaloa, Sonora y Baja California, siempre tuve la precaución de acompañarme con un egresado del AD2 de aquí. Me acompañó un primo hermano mío, Arcadio Valenzuela, toda la promoción en las 3 ciudades. Y logramos un grupo muy bueno en San Carlos desde la primera promoción, ¿no? Gente de primer nivel estuvo con nosotros, igual que aquí, grandes empresarios, dueños de empresas, etcétera, muy conocidos en la zona, que nos sirvió de base para los siguientes 2 años. Y le dije, vamos a hacerlo por 3 años, nada más, no quiero más. En el segundo fue cuando asistieron Lori Ferreiker y Fernando Pereira al programa, y nos reunimos los 3, platicamos muy a gusto 3 días, y pues dieron algunas pláticas y cosas por ahí, ¿no? Pues el crecimiento del IPADE, el desarrollo del IPADE, qué consejos nos podían dar. Nosotros éramos muy jóvenes en todos sentidos, ¿no? En algún momento, te he explicado, yo entré en diciembre del 70 como director general, yo tenía 35 años. Y Carlos había entrado un poco más joven como director general, unos pocos años, de 34 años. Entonces éramos muy jóvenes, ¿no? Dije, a ver, oriéntenos, demos cosas y platicamos de errores que podíamos haber cometido, el tiempo completo contra tiempo parcial, etcétera. Esas fueron muchas de las pláticas que tuvimos, por qué una cosa y otra. Entonces, todos fueron los temas que después se ha desarrollado muchísimo en el comité asesor que se formó desde el principio con Harvard y con IES. De hecho, ellos eran el comité asesor en ese momento, ¿no? Entonces, platicamos de todo lo que le preocupaba al IPADE. Y ahí estuvieron, pues, Carlos Llano varias veces con ellos. Él no hablaba inglés. Me dice, tú encárgate. Pero estuvo con ellos y preguntaba en español, y en fin, nos comunicamos bien. Entonces, yo creo que fue muy bueno porque le dio mucho prestigio a la institución, ahí en San Carlos, y obviamente a nivel nacional también, ¿no? Porque lo explotamos en aquel entonces, ¿no? Pues mira, el recuerdo principal es que estuvieron. El problema nuestro y particularmente mío era cómo atenderlos en un mugroso pueblo como Guaymas, ¿no?
Entonces no había dónde, ¿no? Entonces, pues buscar atenderlos ahí mismo en el hotel, que era muy buen hotel en aquel entonces, y pues las señoras que fueran atendidas por mi señora, principalmente, ¿no? Fernando Pereira era soltero, pero la señora de Foureyker estaba ahí sin saber qué hacer, entonces mi señora se encargó de hacer. Entonces, un evento que me provocó mucho, me dice, mira Carlos, no te preocupes de nosotros, nosotros estamos encantados cuando estar con ustedes, no vamos a salir a ningún lado, vamos a entretenernos aquí, y en fin, logramos atender lo mejor que se pudo. Después ya yo mismo los llevé hasta Tucson en carro para hacer, y pues tratamos muchas cosas. Y esa sencillez de Foureyker y de Fernando Pereira fue mi principal impacto. La sencillez, la humildad de los dos. Y ahí yo pregunté mucho la duración de una dirección general. Yo dije, yo voy a decir lo que yo pienso. Mi opinión es que debe durar máximo 8 años. Foureyker dijo, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Es lo que yo voy a hacer, ¿no? Yo me retiro a los 8 años, ¿no? Y se retiró a los 8 años. Yo quise retirarme a los 8 y no me dejaron. Y duré 2 años más, duré 10, ¿no? Pero una de las cosas fue esa, porque digo, no creo que deba quedarse uno aquí más tiempo. Entonces, yo estaba convencido desde entonces que no debía ser, y así lo dije, ¿no? Entonces, una de las cosas es, pero sobre todo la sencillez. ¿Con qué sencillez te tratan los problemas más nimios que les planteamos? Porque, ¿qué le puedes plantear a un director de Harvard, a un director del IES en ese momento? Pues casi nada, ¿no? Simplemente preguntar de las dudas y de cómo resolver errores y resolver problemas que para ellos eran pan comido de mucho tiempo atrás, ¿no? El financiamiento, cómo podía hacerse, etcétera, cómo desarrollar a la gente, en fin, un poco los niveles básicos de preocupación de un director del IPAD, ¿no? La primera cosa le dije a Carlos, ya mostramos que podemos salir, ahora vamos por Monterrey, le dije, ¿no? No, pero ¿cómo? Yo me cargo, déjame a mí encargarme de la promoción, ya me permitiste organizar aquello, déjame organizar lo otro. Órale, ¿no? Entonces hice la misma fórmula que utilicé en Noroeste. Le pedí a un ex AD2 muy brillante, con mucho prestigio en aquel entonces, que se llamaba, o se llama, todavía no lo sé, Andrés Marcelo Sada, con mucho prestigio a nivel empresarial en todo el país, ¿no? Le dije, Andrés Marcelo, necesito tu ayuda. Sin tu ayuda no voy a poder lograr lo que queremos hacer en Monterrey. Quiero conquistar Monterrey para el IPAD. Y me dice, órale, te ayudo en todo. Bueno, pues vamos a trabajar. Yo fui semana con semana durante todo el año 76 bueno, desde enero hasta que se inauguró el programa, semana con semana a hacer promoción allá con Andrés Marcelo. Un día o día y medio completos cada semana hasta lograr llenar el grupo con los mejores gentes que tú tienes la lista por ahí. Y la fórmula fue la misma, acompañarme de alguien que tenía prestigio, y le dije, con un favor más, te inscribes en el programa, ¿no? Y sí se inscribió en el programa, ¿no? Casi nunca asistió, pero se inscribió en el programa y fue magnífico, ¿no? Entonces, con eso jalamos a la mejor gente que había en Monterrey. Y entonces eso ya nos dio una seguridad. Oye, podemos con todo, ya estamos en Monterrey con las mejores gentes, las gentes están muy contentas. Pues digo, vamos después con Guadalajara. Yo pensé que era el siguiente año, no 2 años después. Y ahí me asocié en Guadalajara, antes que lo preguntes, con Carlos Gutiérrez Nieto. Él me acompañó a todas las entrevistas que tuvimos en Guadalajara, todas. Pues esa es la fórmula que me funcionó de Sonora, pues la aproveché en Monterrey y la aproveché en Guadalajara. Muy diferentes, pero con virtudes muy parecidas, ¿no? La sencillez de los dos, Andrés Marcelo con una escolaridad muy amplia, MIT, etcétera, que era, y además, pues, director general de una de las empresas más grandes del país, como era Citza, si no recuerdo mal la empresa. Entonces, la sencillez con que te trataba, ¿no? O sea, una gente de ese nivel, con esa preparación y con esa característica, con ese éxito empresarial,
pues dedicarse a acompañarme a todas las cosas y ayudarme a organizar eventos para promover a la gente, etcétera, pues es una gran cosa, formidable, ¿no? Sencillez, el espíritu de servicio, etcétera, eso me encantó. Con una escolaridad y una formación muy distinta, la de Carlos Gutiérrez Neto, hecho en la brega diaria, muy distinto, pero con un éxito también empresarial muy grande, también se dijo lo mismo: oye, lo que tú necesites vamos a hacer. Acaba de pasar la muerte de don Eugenio Garza Asada, que se le achacó en Monterrey al presidente Echeverría porque se le oponía en todo. No creo que haya sido tan torpe, ¿no? Pero sí la forma de pensar de Echeverría y de su equipo pues era totalmente de izquierda, contra todo lo derecho. Yo recuerdo como una vez, entre los participantes de los primeros años, estaba un cuño de Echeverría, que fue el director del hospital para niños, aquel que está en Periférico de Insurgentes. En aquel entonces se llamaba de otra manera, pero quien dirigía era él, pero quien era la presidenta era la esposa del presidente. Entonces me hizo un favor de invitarme a acompañar a una sesión X, ¿verdad? Públicamente me dijo la señora, dice: quiero que venga para que aprenda cómo se hacen las cosas bien hechas, ¿no? Públicamente, ¿no? Entonces ese era el ambiente político en contra de la empresa privada en general, ¿no? Pues la cosa principal era que decía el presidente Echeverría que el gobierno tenía que generar riqueza, y nosotros decíamos que la única forma de generar riqueza era haciendo mejores empresas. Y ese fue el principal debate. O sea, el gobierno no produce empresas. Al grado que él formó un Fondo Nacional de Fomento Ejidal, FONAFE, que tuvo mucho éxito, y me acuerdo que el director general lo convencimos que viniera a tomar la de dos. Me hizo favor de invitarme a una sesión ahí en el FONAFE una vez, y dice: esta es la riqueza que estamos creando. No, le dije, estás destruyendo la riqueza, le dije, ¿no? Porque ya tenía cierta confianza con él. Entonces estás destruyendo la riqueza, le dije, y te garantizo que lo que tú estás haciendo es perdiendo mucho dinero en esas empresas. A ver, demuéstramelo. Entonces me quise meter un poco en ello, le demostré que todas las empresas que tenía estaban perdiendo dinero. Y entonces le dije: lo que tienes que hacer es cerrar el FONAFE, no sirve para nada. Obviamente se enojó conmigo, dejó de venir, pero ese era el gran debate, que el gobierno debía de generar riqueza y que la empresa privada era, como tú lo llamas, un cáncer social, y que era la explotación del trabajador, y que era esto, que era lo otro. El ambiente entonces era terrible en contra de la empresa privada con el presidente Echeverría. Entró López Portillo en esos mismos 70s y de alguna forma disminuyó la presión. Entonces, pues lo invitamos al IPADE. Empezamos al IPADE, fue el primer presidente que vino. Me tocó ir por el presidente a Los Pinos junto con un grupo de empresarios, y en esa madrugada había sucedido el primer gran temblor, bueno, fue en 79. Me acuerdo una anécdota del presidente López Portillo, que ahí le dijeron cuando veníamos en el camión hacia el IPADE, que en la Secretaría de Industria y Comercio, que estaba en la avenida Cuauhtémoc, por ahí, se había caído gran parte de todo lo que estaba ahí, se cayeron todos los vidrios y que había destruido un montón de cosas. Y entonces sacó una puntada muy buena en el mismo camión, y dice: ojalá así ventilen los asuntos como se están ventilando los documentos. Entonces fue una velada muy importante, tenía mucho ingenio López Portillo, y le pedimos que fuera positivo con el empresario, ¿no?, en el camino. Entonces hizo un discurso aquí en el IPADE, pues por ahí debe haber la grabación, formidable en favor de la empresa, ¿no? Y podemos trabajar juntos, empresa privada, empresa pública, etcétera, y todos salieron encantados con el entonces presidente López Portillo.
Entonces fue una gran lección. Me acuerdo algún comentario de Juan Orozco, era en aquel entonces director general del grupo de Manuel Senderos, grupo DESC, que hasta la fecha subsiste. Dijo, oye, ojalá que nos hubieran hablado así hace algunos años, decía Echeverría. Pues. Dice, eso es una maravilla oírlo a un presidente así. Fue un éxito la traída de López Portillo. Pues significa prácticamente todo en mi vida, porque desde que tomé la decisión, obviamente de acuerdo con mi señora, yo tenía apenas 2 años en la Ciudad de México cuando conocí lo del IPADE. Yo llegué en 64 y esto fue en 66. Y tomar la decisión frente a una carrera profesional, pues más o menos exitosa, todavía incipiente, platicándolo con mi mujer, me dice, es una gran oportunidad, fíjate qué visión, la de ella, no la mía. Y es una gran oportunidad la que te ofrece Carlos, que apenas lo conocí a ella, y yo creo que debes aceptar. Entonces, desde ese momento que acepté, pues ha sido pues toda mi vida el IPADE, porque desde que estuve aquí, me acuerdo siendo director general, yo en 77, me pidió Rubén Aguilar, director general de Banamex, que había sido alumno aquí, quiero que seas el presidente del Consejo de Papel San Rafael de Nexus, una empresa totalmente en quiebra. Y le platiqué a Carlos, no, me dice, es un riesgo formidable para el IPADE, pero es una oportunidad formidable. Si lo hago bien, va a ser un gran prestigio para el IPADE. Y si lo hago mal, pues me corres y ya, le dije, es lo peor que puede pasar. Entonces, aceptó. Tuve 4 años ahí, un consejo de muy alto nivel con varios egresados del IPADE también, una gran experiencia profesional, porque fue el primer gran problema internacional con bancos. Entonces, de haber recibido la empresa con pesos de aquel entonces, 1.300 millones de pesos de pérdida, sin efectivo ni nada, la devolvimos en 4 años en cerca de 1.500 pesos con utilidad y se vendió muy bien. Entonces, el prestigio para el IPADE fue muy grande, ¿no? Entonces, para mí ha sido todo, porque eso me dio una oportunidad de esas. Después me han llamado por mi paso por el IPADE, de diferentes lados que no viene al caso comentar, pero el IPADE ha sido mi vida, ¿no? Y Carlos Llano fue mi gran amigo toda la vida, ¿no? Después de dejar la dirección se enojó conmigo porque me fui y me dejó de hablar un tiempecito y después me llamó y seguimos siendo grandes amigos. Hay algo que en algún libro que tengo por ahí dedicó al mejor amigo que he tenido. Y luego en el primer libro grande, que es Análisis de la Acción Directiva, me puso una directora muy bonita que por ahí la tengo también, que dice, a mi gran amigo Carlos Acedo, dice, de quien aprendí muchas de las cosas que aquí se escriben sin que él se haya dado cuenta. Dice. Entonces, de ese tipo de cosas solamente Carlos ya las escribía, o sea, con su grandeza, pues te pone cosas de esas que te hacen sentir importante, ¿no? Entonces, eso y la amistad con Carlos Llano, hasta su muerte, desgraciadamente, hace 5 años, pues ha sido muy ligado a toda mi vida. El IPADE, Carlos Llano y todas las gentes del IPADE.